Lucas capítulo número 22 y versículo número 31. Y aunque es un pasaje muy reconocido y muy famoso, pero quiero que lo estudiemos en esta hora. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Zarandearos. ¿Cómo a qué? Como a trigo. Y entonces hablamos de zarandeo. Satanás, cuando usted se dispone a congregar, cuando usted se dispone a servir al Señor, cuando usted se dispone a hacer las cosas bien, Satanás está allá apareciendo a decir: déjemelo zarandear, déjemelo sacudo, déjemelo, le meto una zarandeada bien fuerte. Acordémonos que fue lo que le pasó a Job. Job era un varón recto delante de Dios, temeroso delante de Dios, y Satanás apareció en la escena pidiendo a Dios mismo que le diera permiso de zarandearlo. Y Satanás empezó: deja que le quite todo lo que tenga, todo ese cerco que tú le has puesto, y lo verá que va a maldecirte Dios. Entonces empezó allí a pedir la vida de Job. No solamente la vida de Job, sino la vida nuestra. También Satanás la pide. Usted y yo empezamos a hacer las cosas bien y Satanás por allá: déjeme tocarlo, déjeme tentarlo, y lo verá que otra vez va a caer. Déjeme le zarandeo el hogar, déjeme le zarandeo el matrimonio, y lo verá que eso deja a la iglesia botada. ¿Cuántas conversaciones el diablo tendrá con Dios, verdad? Por esa línea, por esa índole, por esa temática. Déjeme le zarandeo los hijos, y lo verá que esa mujer deja de orar y de ayunar. Déjeme le zarandeo las finanzas, y lo verá que esa persona deja de congregarse y de diezmar y de apoyar. Y entonces, así como Dios lo permitió con Job, muchas veces también Dios lo va a permitir con nosotros. Y vienen una serie de zarandeos terribles a nuestras vidas, que si usted y yo no sabemos estar firmes en la prueba, terminamos haciendo lo que el diablo quiere que hagamos, porque para eso el diablo nos quiere zarandear. Para el objetivo del diablo, haber zarandeado a Job, era que Job maldijera a Dios. Ese era. Satanás dijo: quítale el cerco que le has puesto y lo verá que él te maldice. Y Dios dijo: hagámosle. Toca todo lo que tiene, menos su vida. No lo vas a matar, pero le dejó tocar la salud, la familia, las finanzas y absolutamente todo. Nosotros no somos diferentes a Job. Al contrario, Job era mucho más perfecto que usted y que yo, según la palabra de Dios. Job era un varón recto, un varón temeroso de Dios. Y si Dios permitió que a Job le pasara ese zarandeo, ¿cómo usted y a mí no? Ahora, eso no solamente es una historia que tiene que ver con Job. Acá estamos mirando ahora a Pedro. Por eso es que también tiene que ver con nosotros. Porque no solamente el diablo pidió el zarandeo para con Job, sino que ahora lo está pidiendo para con Pedro, y también lo pide para con nosotros. Y dice ahí la Biblia: zarandear como a trigo. ¿Y cómo se zarandea? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de zarandear. Yo sí, porque pues cuando se han hecho obras de construcción, me acuerdo que uno coge una mallita y se echa ahí la arena y empieza uno a sacudirla duro para que por los orificios de la arena, según la malla que sea, según el maestro para lo que la necesita, entonces va cayendo la arenita bien pequeñita, y en la malla quedan las piedras, ¿cierto que sí? El zarandeo tiene algo bonito. ¿Qué es lo bonito que tiene el zarandeo? Que quita de nosotros las impurezas. Yo me acuerdo que cuando yo zarandeaba, siendo un niño, a veces zarandeaba jugando yo, pero a la hora de la verdad, porque iban a hacer alguna construcción, y entonces a uno de niño lo ponían: ayuda a zarandear, y cierna, le decían cierna o zarandee. Y yo me acuerdo que yo cogía la zaranda, y cuando había otra persona, entonces una persona allá y la otra persona acá, y cogían y la zarandeaban, o uno la amarraba a una cuerda y entonces empezaba entonces solo y zarandeaba. Pero yo me acuerdo que no solamente quedaban piedras en la malla, sino no faltaba la tapa de gaseosa, no faltaba una envoltura de dulce, palitos, basurita, impurezas. Y es que bonito es esa ilustración, porque cuando el diablo nos zarandea y cuando Dios lo permite,
hermano, esos zarandeos lo terminan limpiando a uno, amén. Esos zarandeos lo terminan limpiando a uno. Ahí es donde la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque aún en esos zarandeos, muchos de nosotros nos hemos aferrado más a Dios. Viene un zarandeo y aquel que se está por ahí portando mal, como que se corrige, suelta el pecado y más bien se agarra más de Dios. Si sabe llevar la prueba bien. Hay algo otros que le pasa lo que el diablo quería que le pasara a Job. Comienzan hasta a maldecir a Dios, renegar de la iglesia y apartarse de Dios. Pero si la persona sabe llevar las cosas, hermano, el zarandeo termina limpiando nuestras vidas. Ahí es donde usted y yo tenemos que decir: uy, Señor, se vino un tiempo de zarandeo a mi salud. Padre, que este zarandeo, Padre, limpie mi vida, que este zarandeo termine purificándome, que este zarandeo termine santificándome más, y que sea de bendición, que sea de bendición. Si no tenemos esa madurez, terminamos renegando de la iglesia, terminamos renegando de Dios, maldiciendo a Dios, apartándonos. Entonces nosotros tenemos que ser personas maduras cuando vienen los zarandeos. Jesús no oró para que no hubiera un zarandeo. Usted conoce bien la historia. Leamos lo que dice ahí el verso 32, Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no seas zarandeado, dice la Biblia. ¿Sí? No, ¿cierto que eso no dice la Biblia? Muy bien, dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Entonces mire que el Señor Jesús no nos manda a orar para que no vengan zarandeos. Entonces eso me da a mí lugar también para que incluso ni usted ni yo oremos para que no existan zarandeos. Padre, Señor, que el diablo no zarandee este hogar. No, la Biblia no me manda a orar por eso. Más bien la Biblia me dice: Señor, que cuando este hogar sea zarandeado, no le falte la fe. Ese sería un modelo de oración bíblica. Porque si Jesús no oró para que no viniese un zarandeo, ¿por qué yo sí voy a orar para que no venga un zarandeo? ¿Cierto? Si la oración correcta que hizo Jesús referente a un zarandeo fue que no le falte la fe, yo creo que cuando usted y yo vemos a un hogar, a un hermano, a una hermana que va a pasar por un zarandeo o está pasando por un zarandeo, es no orar porque se ha quitado el zarandeo, sino más bien orar para que ese hermano, esa hermana o ese hogar no le falte la fe. Es eso. Esa es la oración bíblica que hizo el Señor Jesús. Señor, que no le falte la fe. Próximo hermano, próxima hermana que usted conozca en pleno zarandeo, no ore para que el diablo lo deje quieto. Ore para que no le falte la fe a ese hermano, que Dios está orando ahí en ese hermano, que Dios está orando en ese hogar, en esa familia. Porque lo general y lo normal de nosotros es: pastor, ore por mí porque estoy siendo zarandeado, mis finanzas están siendo zarandeadas. Le toca a uno más bien: Padre, que tenga fe, que no le falte la fe. Ay, más de uno se va a ofender. Claro, más de uno se va a ofender. Pero es lo bíblico, porque en el zarandeo es necesario. No es que son tiempos de prueba, son tiempos de prueba. Pastor, ore por mí. O hermano, cuando le pidan oración a usted: hermano, hermana, ore por mí porque es que el diablo me está zarandeando mi familia. De pronto no utilizan esos términos, pero ya usted lo entiende. El diablo está zarandeando mi familia, mi hogar, mi matrimonio. Eso, mi marido está en esta y en esta tónica. Entonces ya usted sabe: voy a orar que no le falte la fe a esa hermanita, a ese hermanito, porque eso es lo más importante en un tiempo de zarandeo. ¿Qué es lo más importante? La fe. Que la fe no falte. Lo importante en el zarandeo no es que el diablo ya deje la zaranda quieta y diga: listo, ya, no lo muevo más, no le revuelco más la familia. No, lo importante en el zarandeo es que la fe no nos falte. Si la fe no nos falta, mi hermano, en medio del zarandeo, usted y yo tenemos la victoria asegurada. Porque la Biblia sigue diciendo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tenemos que volver. Es decir, que tenemos que volver a levantarnos. Es decir, que tenemos que volver a restaurarnos de ese zarandeo. Dios no está diciendo: se va a quedar ahí zarandeado y en el piso, tirado en el suelo. No, la Biblia está diciendo: una vez vuelto,
Ve y confirma allí a los hermanos, a los demás, porque no somos los únicos zarandeados. Hay otros hermanos que también están siendo zarandeados. Entonces Jesús está diciendo, apenas tú te levantes de ese zarandeo, ve y confirma a los otros que también están en ese zarandeo. Ve y confirma los ánimos, dice ahí, confirma a tus hermanos que también están pasando cosas duras. El zarandeo me sirve a mí, mi hermano y mi hermana, para que yo, habiendo tenido la victoria, pueda ir a ayudar a otros. El zarandeo en la salud me sirve para que yo pueda testificarle a alguien, Dios me sanó a mí y ahora también te puede sanar a ti. Pero si nunca hemos sido zarandeados, entonces ¿con qué credibilidad vamos a ir a decirle a alguien que Dios hace cosas que nosotros mismos no hemos vivido? Podemos decirle a un hogar, a un matrimonio, Dios puede restaurar tu hogar porque ya lo hizo con el mío, y no solo con el mío, sino con el de muchas otras personas más. Y entonces cuando usted y yo hemos tenido un conocimiento no de información ni teórico, sino vivencial, allí podemos decirle a otras personas, mira, así como Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Amén. Y esa es la parte bonita de los zarandeos, que luego de que volvamos en sí, vamos a poder ir a ayudar a otras personas. Verso número 33, y le dijo, esas son las palabras de muchos cristianos tipo Pedro: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Que últimamente de pronto hemos mencionado un poquito esa actitud o personalidad de Pedro. Sí, Señor, allá voy a estar, y luego no. Sí, Señor, voy a ir a la muerte. Pedro, esta misma noche me vas a negar 3 veces. Entonces, como cristianos no podemos caer en ese error, iglesia, de decir, uy, Señor, eso, aquí estoy listo para cuanto zarandeo venga a mi vida. Porque Jesús podría decir, ay, esta misma noche va a estar negándome. Si empieza a ser zarandeado, se va a apartar de la iglesia. Todavía no estás tan maduro, tan madura como piensas o crees que estás. Y ahí más bien entonces uno tiene que decir, uy, Padre, ayúdame porque necesito esa firmeza, necesito esa fortaleza. Vayamos por favor por a 2 de Timoteo 4:5. 2 de Timoteo capítulo número 4 y el verso número 5. Nos enseña aquí la palabra de Dios lo siguiente: pero tú, dice ahí la Biblia, sé sobrio en todo. ¿Y qué más? Este versículo a mí me gusta mucho. Dice, soporta las aflicciones. ¿Qué tenemos que hacer con las aflicciones cuando vienen? Soportar. Soportar es aguantar, soportar es tener y resistir. Eso es soportar. Soportar me lleva a mí a tener resistencia. Hay algo sobre mi vida y tengo que cargarlo ahí. No puedo soltarlo, no puedo tirarlo, no puedo desistir. Tengo que aguantar la resistencia. Y la resistencia se va ganando con la práctica. Los deportistas ganan resistencia a través del mucho ejercicio y de la mucha práctica, el mucho entrenamiento. Nadie puede tener resistencia así como así. Eso se va adquiriendo. Y con la cantidad de aflicciones y tribulaciones que el cristiano tiene que pasar, cada vez usted y yo tenemos que adquirir más resistencia. Por eso es que la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es aguante, es no suelte, no tire la toalla, no desmaye. Y la Biblia está diciendo, soporte, resista las aflicciones. Pastor, ¿qué hago con este problema? Sopórtelo. Pastor, ¿qué hago con esta economía que no me está yendo muy bien? Soporte. Pastor, ¿y qué hago con la salud que como que estoy enfermándome? Soporte, claro, también reprenda, también pídale a Dios la sanidad, pero soporte, no vaya a tirar la toalla por eso. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Pastor, ¿y qué hago con mi esposo, con mis hijos que se están portando así? Soporte, ore para que Dios los cambie, sí, predíqueles, interceda, ayune y demás, pero soporte, no vaya a tirar la toalla, no vaya a desmayar. Dice, soporta las aflicciones, y mientras tanto, ¿qué más hace? ¿Qué dice el verso? A sobra
de evangelista y cumple tu ministerio. O sea que Dios está diciendo, no se venga a quejar, soporte y haga lo que tiene que hacer, sírvale a Dios. ¿Qué confrontación? Porque uno quizás quisiera ir le pasa lo que muchas personas les pasa, van por lana y salen trasquilados. Dice un dicho por ahí, fue por lana y salió trasquilado, ¿sí? Porque uno de pronto, Señor, es que mire cómo me está yendo, y Dios de una vez le dice, en vez de quejarse, soporte y póngase a evangelizar, póngase a servir. Y uno, ay Señor, yo esperaba era como que me apapacharan, que me consintieran, que me consolaran, y antes me mandaron fue a trabajar y que aguantaran. Ese es el carácter de un hijo de Dios y de un servidor. Ese es el carácter. Ese es el carácter. Estamos pasando una tribulación, estamos pasando una enfermedad, una prueba en la familia, en la economía, personal, en cualquier área. Aguante y sirva. No hay otro. Aguante, soporte las aflicciones, haz obra evangelista y cumpla su ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Cúmplalo. Haga obra evangelista. Uy, pero estoy enfermo. Haga obra evangelista. Ahí lo hice. Soporte la aflicción y póngase a evangelizar. Soporte la aflicción y cumple su ministerio. Cumpla su ministerio. ¿Qué más dice allí la escritura? Leamos Colosenses 4:17. Colosenses capítulo número 4 y verso número 17. Decid a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Bueno, no nos vamos a centrar tanto en el contexto del pasaje, sino que es una instrucción. Mire que esté cumpliendo con lo que Dios le mandó a hacer, en vez de distraerse con el zarandeo, distraerse con el problema, distraerse con la enfermedad o con la situación económica. Dile a Arquipo que cumpla su ministerio. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por luchas y demás, ¿qué le suele pasar al cristiano? ¿Qué le suele pasar a la persona? Que se centra en el problema. ¿Cuántos cristianos no hay de que empiezan a enfermar? Y entonces, pastor, yo ya no puedo seguir yendo a la iglesia. Pastor, no puedo seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque es que ahora me mandaron como 20 citas médicas. Entonces tengo que estar sacando como 20 citas médicas que me mandó el doctor. Y entonces mañana tengo que ir al laboratorio. Pasado mañana tengo por allá un examen de no sé qué. El otro día tengo un examen de yo no sé dónde. Y tengo que hacerme un examen a las 6 de la mañana. Bueno, no sé. Y tengo que ir a hacer fila para autorización. Y bueno, entonces la persona, no está mal que haga eso, pero entonces ya se ocupa en el problema y no en cumplir el ministerio. Y la Biblia me está diciendo a mí, sí, obviamente tiene que sacar tiempo, lógicamente, todo tiene su tiempo, pero la Biblia me está diciendo entonces que más bien yo tengo que enfocarme que en el tiempo de la prueba, que en el tiempo de la dificultad, yo no deje de cumplir el ministerio que Dios me ha dado. Yo no puedo dejar de cumplir la ordenanza, el servicio que Dios me ha dicho que debo de hacer. No puedo. ¿Qué le ha mandado Dios a hacer? Ayunar, orar. No puede dejar de ayunar y orar por ir a atender un problema. Sí, atienda el problema, pero siga ayunando y siga orando. No puede dejar de asistir a la iglesia por ir a atender un problema. Atiéndalo, pero también siga congregándose. Pastor, es que yo no puedo volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque no sé, no tengo para el pasaje. No, así sea caminando, así sea a pie. Pero por ocuparme del problema yo no puedo descuidar a Dios. O porque ahora tengo que trabajar el doble, entonces tengo que ir a la empresa y después tengo que ir a salir a trabajar en otras cosas. No, hágalo porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia, pero ocúpate también de las cosas de Dios. Es más, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura, ¿verdad que sí? Segunda de Timoteo 1:8 nos dice aquí la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo estaba en la cárcel y le dice a Timoteo, oiga, que no le dé vergüenza decir que es cristiano, sino venga, participe de la aflicción. Si lo meten aquí en la cárcel también, pues aquí hay más espacio en la cárcel para usted también. Participe de las aflicciones. ¿Usted se imagina una consejería pastoral en donde uno le diga, oiga, participe de la enfermedad? Usted como que no se ha enfermado, pues también no le vendría mal una enfermedad. Pero es lo que Pablo está diciendo. Participa de las aflicciones. Suena terrible, dice la hermana. Suena así. Pero es que Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences. Ahí, lo que tenga que pasar, páselo como cristiano. Participe de la prueba, participe de la aflicción. Porque nosotros como cristianos, ni siquiera como cristianos, mira, si estuviéramos en el mundo, siempre le huimos a los problemas. Cristiano o no cristiano, uno no quiere problemas. Cristiano o no cristiano, uno no se quiere enfermar. Cristiano o no cristiano, uno no quiere una situación de crisis económica. Cristiano o no cristiano, uno no quiere enfrentar la muerte de alguien. Eso no es porque seamos cristianos, eso es porque es la naturaleza de nosotros, que queremos evadir los problemas. Pero Pablo y la Biblia nos manda a nosotros que como cristianos, si nos toca pasar por algo duro, participemos, que estemos dispuestos. Ese sería un buen término para definir esto, que estemos dispuestos. Me tocó dar la vida por Cristo, aquí estoy. Es que eso fue lo que Cristo hizo. Me toca dar la vida por salvarle a la humanidad, aquí estoy, presente, heme aquí. Pablo, Pedro, todos ellos, para mí el morir es ganancia. Todo lo tengo por basura. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero no como las emociones de Pedro. Pablo sí lo dijo de veras, sin emocionalismo. Y Pablo sí lo dijo, estoy dispuesto a dar mi vida. Y fue a Roma y efectivamente en Roma murió. Pablo tenía un carácter bien diferente a Pedro. Pedro también lo dijo, pero ahí lo dijo por emociones. Esa noche le negó. Claro que tiempo después, ya después del Pentecostés y demás, vemos a un Pedro muy consagrado con Dios, que también finalmente dio su vida y fue crucificado de una manera diferente a la de Jesús, pero también dio su vida. O sea, pero fue necesario el proceso, el cambio. 2 Timoteo 4:17, ahí vaya unos capítulos más adelante. Qué versículo más hermoso es. Pablo está hablando que todos lo dejaron solo cuando estaba en la cárcel y demás. Pero mire lo que dice este versículo. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién va a estar al lado suyo en el momento de la prueba, del zarandeo y de la dificultad? Dios. Eso es una garantía que usted y yo tenemos. Cuando viene ese zarandeo de parte del diablo y permitido por Dios, Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces usted y yo podemos decir, el diablo me está zarandeando, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. El Señor estuvo a mi lado. Y me dio ¿qué? Fuerzas, porque no solamente va a permitir un zarandeo, sino que te va a dar las fuerzas para que puedas aguantar, resistir y pasar adelante. Para que por mí fuese cumplida la predicación. Tiempo de zarandeo, pero siga predicando, ahí lo estamos viendo, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado yo de la boca del león. ¿Zarandeado Pablo? Sí, pero siguió predicando. ¿Zarandeado usted? De pronto sí. ¿Zarandeado yo? De pronto sí, pero no nos podemos olvidar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos corresponde seguir. Cuando tenemos claro eso, nunca más vamos a estar pensando en tirar la toalla. Nunca más vamos a estar pensando en dejar de congregarnos. Sino, uy, Padre, me pasó esto, pero aquí sigo. Uy, Padre, me pasó aquel problema, pero Padre, aquí sigo buscándote. No tiro la toalla. Y Padre, me echaron del trabajo, pero aquí sigo, Señor. Yo sé que otra puerta tú vas a abrir. Amén. Uy, Dios mío, Señor, el examen del médico me salió mal, pero aquí sigo, Señor. Yo sé que esta vida y este cuerpo es vanidad y un día me voy a morir y al polvo volveré. Señor, si a ti te place, me sana, y aunque muriese con esa enfermedad, no voy a tirar el evangelio ni la salvación por esa enfermedad. Eso es madurez. Claro, gloria a Dios, reprendemos la enfermedad, espíritu de enfermedad, sal fuera, y enfermedad, sal fuera. Pero
Estoy hablando de ese carácter y esa firmeza que nada nos aparte de Dios. Tocó pasar lo que tocó pasar, Señor, aquí seguimos. Tú estás conmigo, tú me das fuerza y sigo predicando el Evangelio. O sigo haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Sigo ayunando, sigo buscando, sigo fiel, sigo comprometido contigo. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Dice la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La Biblia me dice: sea sobrio. Primera de Pedro 1:13. Y dice: cíñase. Ceñirse es, eso lo hemos explicado muchas veces, y ceñirse es cuando yo tengo que hacer una fuerza adicional y tengo que colocarme una faja para poder aguantar más peso. Entonces está pasando por un momento de zarandeo o tribulación. ¿Qué toca hacer? Cíñase para que aguante más. Cíñase para que soporte. Cíñase para que resistan. Y entonces dice: ceñid vuestros lomos, o los lomos de vuestro entendimiento. Sed ¿qué? Sobrios. Y ser sobrio es tener los pies allí en la tierra, los sentidos bien puestos. Eso es ser sobrio. Eso es ser sobrio. Entonces la Biblia dice: sed sobrios. ¿Y qué más dicen? Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué nos habla la palabra? Espere, cíñase, sea sobrio, no se vaya a dejar desestabilizar. Ser sobrio es lo contrario a estar borracho o a estar bajo la sustancia, alguna sustancia alucinógena, cualquiera que sea. Estar cuerdo, estar bien, porque cuando una persona está borracha o se pone a consumir vicio o cualquier tipo de droga, la persona vuela, o sea, pierde la noción. Yo he visto borrachos abrazando postes. La vez pasada me hizo reír tanto una hermana que me decía que en la cuadra había un borracho. Y entonces la cicla, digamos que es el atril, y entonces el borracho cogía la cicla, y lo coherente es que se suba la cicla pues de esta forma, ¿cierto? Porque la cicla está a la derecha, bueno, a mi derecha, pero que el borracho cogía la cicla así y alzaba la pierna para subirse, no sé, yo no sé a dónde. Esas son las incoherencias que hacen a veces los borrachos. Bueno, y muchas otras incoherencias más. Ese día me dio bastante risa porque pues, bueno, son cosas de cosas. Y ser sobrio es tener la cabeza bien centrada, los sentidos bien puestos. Un ebrio, miren lo que hace un ebrio: abraza un poste, pierde la coherencia, un árbol y muchas otras cosas más así. Bota los papeles, botó la plata, no se dio cuenta. Bueno, le pasan mil cosas a una persona ebria o llevada de algún viaje de sustancias alucinógenas. Hacen muchas cosas incoherentes, hablan cosas que sin sentido, dicen cosas que no son, bueno, hacen de todo. Entonces Dios está diciendo: cuidado que no le vaya a pasar a ustedes en medio de una prueba, que termine diciendo cosas incoherentes, que termine siendo cosas sin sentido. Más bien, tenga los pies bien firmes en la tierra, los sentidos bien puestos, y póngase a buscar de Dios. Porque hay cristianos que en el momento de la prueba, que en el momento del zarandeo, les pasa lo del borracho. En vez de buscar a Dios, puede que más bien terminen por ahí abrazando un poste, lo digo en sentido figurado. Puede que terminen por ahí diciendo incoherencias, en sentido figurado también lo hablo, pero para que lo entendamos, terminamos haciendo cosas que no vienen al caso, que no están bien. Entonces la Biblia está diciendo: ser sobrio y esperar, tener paciencia. Señor, yo sé que de esta me vas a sacar. Isaías 62:6. Isaías 62:6
Nos dice la palabra de Dios lo siguiente: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿No qué? No reposéis. Pastor, es que voy a dejar el servicio porque es que estoy pasando una lucha terrible. ¿Qué es la Biblia que le dice? No repose, no se va a quedar quieto. Ahí lo estamos leyendo. Cumpla su ministerio. Pastor, es que yo creo que no voy a venir a la iglesia por un tiempo. ¿Por qué? Porque tengo un problema que usted no se imagina. No repose. No se puede ir de vacaciones, no se puede bajar la guardia en un momento tan crucial. No se puede, mi hermano, no se puede bajar la guardia. Es cuando más uno tiene que estar firme. ¿Qué hizo Esdras? Nehemías, se me olvida quién fue, creo que fue Nehemías. Cuando estaban reedificando, reconstruyendo los muros, los enemigos venían a atacarlos, ¿cierto? Pero ellos en una mano tenían el palustre, la herramienta y con lo que estaban trabajando, y en la otra mano tenían las armas, el escudo, la espada y demás. Uno no puede tener tiempos de descanso. Dice la Biblia que esa gente dormía con la armadura puesta, porque en cualquier momento el diablo los iba a atacar. Uno no puede descuidarse. No, es que voy a dejar de ir a los ayunos este mes porque es que estoy pasando una lucha terrible. Al contrario, métase más. Antes venga todos los días, si puede, y si Dios se lo permite, porque no hay que, está pasando una lucha. Hay gente así, hermano, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? No, porque es que estaba enfermo. Más bien al contrario, son los tiempos donde más en la iglesia tuvo que haber estado, porque es que Dios es el que lo sana, porque se necesita más fortaleza. Que no he vuelto a la iglesia porque es que mi familia, que es mi esposa, mi esposo, mis hijos, más debería estar metido en la iglesia. Más tiempo en todos los ayunos. Señor, haz algo, dame la victoria, muéstrame. Señor, tú eres mi refugio. Yo que me voy a ir a refugiar allá en la casa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a solucionar en la casa? Nada, hermano. Pero en Dios sí, mi hermano. Entonces la Biblia está diciendo: no reposéis. Ahorita lo leíamos. Soporte la aflicción y cumpla su ministerio. Póngase más bien a servirle al Señor. No se ponga de vacaciones. Está pasando un problema. ¿Qué vacaciones ni qué nada? Siga sirviendo, siga buscando, siga ayunando, siga clamando. Amén. ¿Amén o no? Amén, hermanos. Jeremías, dice 2 Timoteo 2:3. 2 Timoteo capítulo 2 y verso 3. Nos dice aquí la escritura: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los buenos soldados de Jesucristo sufren penalidades. Si usted quiere ser un buen soldado de Jesucristo, tiene que estar dispuesto a sufrir. Porque es que la Biblia no me dice que el evangelio sea una belleza todos los días. No, que Dios nos da la victoria, sí, pero nos toca pasar momentos difíciles y ya el Señor nos dará la victoria. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra el Señor, pero son muchas. Son muchas. Es que no es que la Biblia diga eso, ninguna aflicción le va a llegar al justo. No, la Biblia dice muchas son, pero el Señor le va a la victoria, porque tenemos a un Cristo que ha vencido a la muerte y al diablo mismo. Entonces Dios mismo te va a defender. ¿Qué dice el verso 10? Para no leer todos esos versículos y nos saltémonos al verso 10, ahí mismo en 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo, ¿cuánto? Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuánto tenemos que soportar? Todo. Uy, que me miraron mal, lo voy a soportar. Uy, que me metieron en un chisme, lo voy a soportar. Uy, que no me quisieron saludar, yo saludé y no me saludaron, soportemos eso. Uy, que hasta el pastor por ahí, no sé, tuve un problema con el pastor, lo voy a soportar. Que tengo un problema ya personal, nada tiene que ver con la iglesia, lo voy a soportar. Tuve un problema con la economía, lo que sea, soportemos y sigamos adelante.
Esa es la victoria del cristiano, que los problemas no nos van a estancar ni nos van a dejar ahí ahogados y hundidos. El salmista decía: has sacado mis pies del lodo cenagoso. Lodo cenagoso son esas arenas movedizas donde la persona cae y ahí queda. Y antes, por el contrario, cada vez se lo chupa más, se lo traga más. Ahí queda. Y entonces el salmista dijo: no, tú sacaste mi vida de allá, porque tú no quieres que el problema me deje estancado. Lo sacó de allá, le dio la victoria. El salmista decía: pusiste mis pies en lugar espacioso, ya mis pies no están en la arena movediza, en el lodo cenagoso, sino ahora en un lugar espacioso. Esa es la bendición de Dios. ¿Tienes un problema? Aguante, resista, siga sirviendo, siga buscando de Dios. Más adelante ya Dios lo saca en victoria para la gloria de Él. Amén. Ayune y ore por todo ese tipo de cosas, mi hermano. Ayunemos y oremos por todo ese tipo de cosas que absolutamente, mi hermano, nada nos detenga. En la iglesia, mi hermano, usted no es el único que pasa por problemas. Hay muchos que están pasando por problemas. No somos los únicos, hay más personas. Tener la fe, mi hermano, es de lo más importante en estos procesos. Tener la fe. Amén. Como lo iniciamos en la predica. He orado para que tu fe no falte. Pero si yo estoy en la carne, ya con esto termino. Si yo estoy en la carne, en pleno zarandeo, no voy a tener fe, voy a tener incredulidad, reniego contra Dios, se me va al piso absolutamente todo. Por eso es tan importante que en los tiempos de zarandeo más busquemos del Señor. Amén. Orémosle al Señor.